¿Recuerdan cómo se llama la serie que estamos compartiendo? ¿Alguien sabe cómo se llama la serie? A ver su texto, ¿qué dice ahí? Mujeres sabias. Esa se llama la serie. Ya llevamos 14. Con esta van a ser 15 enseñanzas. Es decir, ya tenemos un año con pasadito, ¿verdad? Ya terminamos con esta serie para continuar otra serie, ¿verdad? Estábamos hablando de la mujer sabia. ¿Se acuerdan cuál es nuestro lema? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. En otra traducción dice, en la traducción lenguaje actual, dice: la mujer sabia une a su familia, pero la necia la desbarata. Qué terrible, ¿verdad? Bien, pero hoy estamos puras mujeres sabias aquí, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque somos sabias, ¿por qué? Porque hemos venido a Cristo y Cristo es el sabio, ¿verdad? De Él aprendemos nosotros. Entonces, hoy vamos a tener un tema muy interesante que se llama mujeres nuevas. ¿Por qué mujeres nuevas? Bueno, dice la palabra, vamos a ver la escritura, a ver qué nos dice acerca de todo esto. Nosotros sabemos, de hecho todos tenemos entendido, ¿verdad?, que Dios nos ha capacitado muy bien para razonar. ¿Hay alguna persona aquí que no razone? Todos razonamos. ¿Y para qué se necesita razonar? Bueno, pues para tomar decisiones que son importantes para nuestras vidas, ¿verdad? Toda persona necesita razonar antes de actuar. Desgraciadamente a veces actuamos antes de razonar, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que debemos de ser sabias. Y una persona sabia es aquella, ¿verdad?, que sabe que Dios le ha dado esa capacidad para elegir, ya sea el bien o ya sea el mal. Si tomamos una buena decisión, vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Nos va a ir bien. Si tomamos malas decisiones, también vamos a recibir una consecuencia, ¿verdad? Dice en palabra de Dios, vamos a ver Deuteronomio 30:15. Y vamos a verla en palabra de Dios para todos. Dice: mira hoy, te doy a elegir. Dios nos está hablando a nosotras. Mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. ¿Se fijan qué dice? Yo te doy a elegir. O sea, somos responsables. Es decir, necesitamos responderle al Señor. Corresponder. ¿A qué? A ese amor. Nos decía la vez pasada en la enseñanza nuestro pastor, nos dio algo que a mí me impresionó y me gustó, ¿verdad? Dice que Jesús pues es Dios, ¿verdad? Sabemos que es Dios. Dice que en el Antiguo Testamento, ¿cómo se presentó Dios? Con truenos, relámpagos y la gente que hizo correr, ¿verdad? Tuvieron miedo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo se presenta Cristo? Se hizo hombre como nosotros, ¿verdad? Para entendernos a la humanidad. Y no solo eso, sino que dio su vida para salvarnos. Y hizo una alegoría y dijo: es como un rey que ama a una plebeya y deja su castillo y deja sus ropas reales y se viste como un plebeyo para ir a buscar el amor de su plebeya. Se me hizo tan bonito porque eso fue lo que hizo el Señor. Siendo Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo y de todo lo que existe, se humilló para ser hombre como nosotros. ¿Para qué? Para conquistar a su iglesia. Él vino ¿a qué? A mostrar su amor. Dice la palabra de Dios, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? A mí se me hace algo tan bonito
¿quién no se va a enamorar de ese rey, verdad? No sabíamos que era un rey, ¿verdad? Muchos hasta lo mataron. Pero dice la palabra de Dios que ahora más bienaventuradas somos, ¿verdad? Que no le hemos visto, pero hemos creído, ¿verdad? A ese rey, a nuestro rey. Y dice también ahí mismo en Deuteronomio 30, pero ahora vamos a ver el 19 y el 20. Dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir, otra vez, ¿se fijan? Yo te estoy dando a elegir entre la vida, es decir, la salvación, el estar con el Señor, y la muerte. La muerte significa separación. Cuando nosotros morimos, se separa este cuerpo del espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí muerte, se está refiriendo al infierno, la separación de Dios total, ¿sí? No más. Pero dice: yo te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición, porque la vida te trae bendición, pero la muerte es maldición. Dice: elige la vida. Dios nos aconseja: elige la vida. ¿Para qué? Para que tú y tus descendientes puedan vivir. En Proverbios 14, 15 y 16, vamos a ver lo que dice. El tonto, dice, se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente, es decir, el sabio, se fija bien por dónde va. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero ahí dice muy feo, ¿verdad? Pero el bruto, ¿qué dice? Es descarado y se mete de lleno a la maldad. Dice la palabra de Dios en Juan 6:36 que Él es el que nos da vida. Dice: yo soy el pan de vida. Y las que hemos creído en Cristo, dice que somos sabias, porque Él es sabiduría de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice la palabra de Dios en la NTV. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Versículo que sigue: y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado, ¿qué? La tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es nuestra tarea de nosotras, las que conocemos de Dios, las que Dios nos ha hecho sabias por haber venido a Él, ¿verdad? Dice que esa persona es una persona nueva, es un nacido de nuevo, por eso se le llama nacido de nuevo, porque mi vida pasada ya quedó atrás, ¿sí? Por ejemplo, la que era adúltera, bueno, dejó de adulterar. La que era mentirosa dejó de mentir, ¿verdad? La que era, bueno, ya sabemos todo, ¿verdad? Lo que es el pecado. Dice: ha dejado de. Y si no, es que hay un problema por ahí, ¿verdad? Sabemos que en este mundo somos inquilinos en esta casa, en este cuerpo. ¿Qué es un inquilino? ¿Es el dueño? Este cuerpo un día se va a ir, ¿a dónde? Al panteón, ¿verdad? Que se lo coman los gusanitos, ¿verdad? Entonces, si sabemos que somos inquilinos en esta casa de barro, era lo que decía Job, dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites. O sea, si somos tan... O sea, claro que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio esa importancia, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué somos? Y dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Él nos engrandeció al enviar a su Hijo Jesucristo y morir en la cruz. Él nos engrandeció. Y dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, desde ahorita, no es en un futuro, desde ahorita. Dice, si tú crees en tu corazón en realidad,
que Él vino y pagó el precio de tus pecados, dice, Él te regala la vida eterna. Y no habla en un futuro, habla en un presente. Por eso dice que hay fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente, porque todos somos pecadores, ¿verdad? La diferencia es que hemos creído que Cristo pagó el precio de mis pecados y que aparte de eso Él me llama para que viva una vida en santidad conforme a su voluntad. Si Él es mi Padre, tengo que hacer las cosas de mi Padre. Si mi padre es el diablo, voy a hacer las cosas de mi padre el diablo, ¿verdad? Pero no es así. Así decía Job: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? ¿Tú sabes que todas las mañanas Dios te está viendo? Eso se llama saber el temor de Dios. Temor es el respeto a Dios y el saber que Él me está mirando. Hasta en lo más oculto donde yo estoy, Dios me está mirando. Pero no solamente me mira, dice, y todos los momentos lo pruebes, decía Job. Él estaba pasando por una situación de prueba, ¿verdad? Él sabía que estaba pasando por una situación de prueba. Dios prueba a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Ustedes saben, la palabra de Dios dice que Dios nos prueba en situaciones diversas. Y dice que tiene que quedar como el oro fino. Y sabes que para probar el oro se necesita una temperatura aproximadamente de 1400 grados. ¿Tú sabes por qué el de los sufrimientos? ¿Por qué de las vicisitudes de la vida? Cuando tenemos a Cristo y sufrimos por causa de Él, es por eso. Porque sabe Dios que ese oro tiene que dejarlo bien, que se parezca a Él. Está hablando del carácter. Yo no sabía que había oro amarillo, oro rosa, oro, bueno, conocemos el oro amarillo, ¿verdad? Oro blanco, pero sabes que el blanco y el rosa tienen combinaciones de metales, pero el oro puro es amarillo. ¿Y qué tiene de característica ese oro amarillo? Que es maleable, es decir, que tú lo puedes doblar, lo puedes hacer para acá, lo puedes hacer para acá. ¿Qué significa eso? Que el Hijo de Dios es maleable al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice hazle así, lo hace así. Jesús fue oro puro, ¿verdad? Porque Él siempre fue obediente a su Padre, a Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y dice Job, y todos los momentos lo pruebas. ¿Sabes que lo que te pasa en tu vida, Dios te está probando para ver cómo respondes? A ver si respondes con gritos o enojo. ¿Sabes que tú puedes vivir una vida feliz? ¿Por qué? Porque tenemos promesas de Dios. Mi felicidad no consiste en el dinero que tengo, la cuenta bancaria que tengo, en mis posesiones que tengo, en mi belleza que tengo. No, mi alegría consiste en las promesas de Dios. Dios me ha prometido muchas cosas y entre ellas será salva tu familia. ¿Quieres que tu familia sea salva? Dios te va a probar y quiere que salgamos bien puros como el oro. Esas situaciones difíciles que pasamos nos ayudan. ¿Para qué? Para formar mi carácter. Si soy maleable, si soy dócil al Espíritu Santo, pero si no soy dócil, ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios se va a contristar cada día más. ¿Sí? A veces nos sentimos bien mal, ¿verdad? Nos sentimos tan mal por las situaciones que nos pasan, pero recordamos la historia del mes pasado, ¿se acuerdan de Agar, de Sara y de Abraham? Ellos estaban pasando, ¿verdad?, situación difícil. Primeramente,
pues Abraham, Dios le había prometido un hijo y él estaba seguro que Dios se lo iba a dar. Pero Sara se desesperó, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo? Le echó la mano a Dios, ¿verdad? Como si tuviera necesidad el Señor de que le ayudásemos. Y le dijo, acuéstate con mi sierva. Y la sierva tuvo que sujetarse a su ama, ¿verdad? Y pues tuvo que acostarse con el patrón. Y después, ¿qué pasó? Se sintió la reina de la casa, ¿verdad? Porque estaba embarazada. Ahí tomó malas decisiones. Y después tuvo que sufrir las consecuencias. Dios ahí la probó a todos, ¿verdad? ¿Y qué? Salieron reprobados. Y tuvieron que sufrir consecuencias. Así también Dios nos permite en la vida tener situaciones difíciles y depende de cómo le respondemos a Dios, porque acuérdense, Dios nos está mirando en todo momento, como dice aquí Job, y nos está probando, a ver qué tanto hemos crecido en fe. Después vemos a un Abraham, ¿verdad?, bien fortalecido, a una Sara bien fortalecida, a un Agar también bien fortalecida, ¿verdad?, de tal manera que Dios le dijo, échala, y ella no chistó, ¿verdad?, ella se fue con su hijo, no le dio absolutamente nada, pero Dios le dijo que no la iba a desamparar, ¿se acuerdan? Porque ella cuando estuvo en su aflicción fue sabia. No le pidió permiso a Dios, ¿verdad? Pero cuando ya estaba en el problema, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le busquemos. Y si es antes, mejor para no sufrir consecuencias, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Algunas veces nos sentimos así, tristes, pero hay que ser sabios, hay que saber a dónde ir. No ir con la vecina y platicarle tus cosas, no. Ella no te va a ayudar, y menos si no es cristiana, o si es cristiana inmadura. Lo primero que te va a decir, ¿qué? Ustedes ya se la saben. Si tienes un problema con tu esposo, ¿qué te va a decir? Déjalo, divórciate, no te aguantes, ¿sí? Pero si vas con una cristiana, ¿qué te va a decir? No, Dios dice que aborrece el divorcio. Dios tiene poder para ayudarte, pero quiere que tú creas, ¿verdad? Nos acercamos a un Dios que sabemos que tiene poder, y si no, ¿para qué lo buscamos? No tiene caso si no tenemos esa fe y esa confianza, ¿verdad? Pero como sabemos que Él es poderoso, por eso acudimos a Él, ¿verdad? Yo en mis momentos difíciles acudo a Él. Y yo no miro lo que estoy pasando, yo miro lo que viene. Porque yo sé que Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos. Y hasta ahorita el Señor no me ha defraudado jamás. ¿Sí? En mi casa, yo he contado mi testimonio, en mi casa nada más yo era la cristiana. Y yo era una persona religiosa totalmente católica, apostólica, romana, que ahorita estuviera ya con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero Dios me sacó de ahí. Estaba viendo en la televisión ahorita que están pasando ayer en la noche estaba viendo, que dice, los guardianes de la Virgen. Yo dije, wow, necesita guardianes, ¿verdad? Porque no se puede cuidar, es obvio, es obvio, sí, pero nuestro Dios no necesita guardianes. Él es todopoderoso. Ahí la diferencia, ahí la diferencia. Entonces, gracias a Dios el Señor me sacó de ahí. Tomé una buena decisión, porque el Señor me dio a escoger, me dio a elegir. O me quieres a mí, porque me condicionaron. Mi mamá me corrió de la casa. Me dijo, dejaste de ser mi hija. Ni te pares por aquí. Me fui triste, es obvio, ¿verdad? Si tu madre te dice eso, no, hombre, se te cae el mundo. Más que yo me sentía la consentida de mi mamá, aunque a lo mejor ni era, ¿verdad? Pero yo me sentía la consentida. Y tuvimos que pasar esos sufrimientos, pero Dios poniéndonos a prueba. Gracias a Dios, porque no es porque yo haya sido tan valiente, ni tan sabia, ni tan inteligente, sino porque Dios ya estaba en mi corazón. Pude yo soportar todas esas pruebas.
Mis hermanos se burlaban de mí, algunos me escuchaban, pero me juzgaban, ¿verdad? Decían, sí, todo lo que dice está bonito, pero, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me ayudó a perseverar. Me reconcilió con mi mamá, ¿verdad? Yo les he comentado, estaba yo orando y cuando llegué a la oración de Señor, perdona mis pecados, así como perdono a los que me ofenden, dice el Señor, a ver, ¿ya perdonaste a tu mamá? Dije, caray, ve, pero me va a correr, o sea, el pensamiento y la carne y luego salen, me va a correr otra vez y voy a sentirme triste. Ve con tu mamá, ok, me levanté, agarré mi carrito y ahí voy con mi mamá. Llego, toco la puerta, me abre, no sé si tú me abriste, pero me abrieron la puerta y mi mamá venía de allá del patio de atrás y en cuanto me vio empezó a aplaudir, ¡ay, mi hija, mi hija! Yo, ¡wow! La obediencia, hermanas, la obediencia, ¿sí? Me reconcilié con mi mamá y me condicionó. Me dijo, pero aquí no hables de Dios. ¿Y qué creen que dije? Lo que dice la palabra. Le dije, mamá, ¿de qué quieres que hable? La palabra de Dios dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Yo no puedo hablar de otra cosa. Pues yo no sé, pero aquí no hablas. Ok, perfecto. Yo dije, no le contesté. Y Dios haciendo la obra en mí, después se convierte en mis hijos porque tampoco eran cristianos. Crecieron en una iglesia, es lo que les digo, el hecho de venir a la iglesia no quiere decir que seamos cristianos, ¿sí? Ellos venían a la iglesia de chiquitos, ¿verdad? Y yo me gozaba de verlos, que ellos, bien contentos, alabando a Dios y todo, y decía yo, ¡ay, qué bonito mis niños! Pero ya cuando crecieron, pues ellos tomaron sus propias decisiones, ¿verdad? Y bueno, ya cuando yo perseveraba en la oración, es importante la oración, hermanas. Y bueno, ya están mis 2 hijos en los caminos del Señor, mi nuera, mi nieto, mi hermana. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene poder, hay que creerle a Dios, ¿sí? Pero es necesario que nazcamos en realidad de nuevo, que seamos unas nuevas criaturas de verdad, que dejemos que Cristo entre en nuestro corazón y que gobierne nuestras vidas. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, reconociendo realmente lo que somos, ¿verdad? Porque no tenemos entrada al trono de gracia. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que si son negros nuestros pecados, van a quedar emblanquecidos como la blanca lana, si le pedimos perdón a Dios. Dice que Él nos limpia de todo pecado. Los animalitos del Antiguo Testamento dice que los degollaban, ¿verdad? Y la sangre de ese animal inocente cubría nuestro pecado, pero nada más lo cubría delante de Dios. Pero este Cordero de Dios, que fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, Él vino y dio su sangre para quitar el pecado del mundo. En el momento que nosotros creemos en Cristo, Él viene y quita el pecado. Y nos da una vida nueva, una manera de pensar diferente. Decía Bilbao, le decía a Job, y tenía una gran razón, decía, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, dice, que ni aún la misma luna sería resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos de Dios. Cuánto menos el hombre, que es gusano. Y el Hijo de Hombre también gusano. ¿Cómo podría? Bueno, ya hablamos, ¿verdad? Del rey, el príncipe, vino, bajó a esta tierra y bueno, a este gusanito. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo de la ocasión de caer? Dice, si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtatelo. Que mejor es irte al cielo sin brazo que irte con todo y el brazo al infierno. Dice, ¿dónde qué? Donde el gusano no muere. ¿Y qué? Y el fuego nunca se apaga. Jesús ya desde antes Dios lo había prometido, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Isaías 53:6?
Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Qué grande es Dios, qué misericordioso. Eso es lo que significa nuestro texto de 1 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son hechas nuevas, porque somos nuevas personas creadas en Cristo Jesús para las buenas obras. Significa que aprendemos acerca de Jesús, de su evangelio, y entonces seguimos su ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos creído. Esa es la clave. Hemos creído que la palabra, aunque a veces fallamos, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara, como lo hizo Agar, y muchos, hasta el más sabio de todos los sabios, también la regó. ¿Se acuerdan? Salomón. Pero aquí lo importante es, ok, ya la regué, ahora ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y seguir adelante. Buscar a aquel que me puede ayudar. Por eso Pablo podía decir, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que todo lo bueno que hacemos, hermanitas, todo lo bueno que sale de nosotros, todas esas virtudes buenas que tenemos, son de Él. Es porque Él vive, ¿qué? Aquí dentro de mi corazón. Cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, participamos espiritualmente también en la crucifixión de nuestro Señor. Y también en su victoria, ¿verdad? Sobre el pecado y la muerte. Ya no va a haber muerte para nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, ¿qué? Tome su cruz. Pero primero dice que niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Que ya no voy a hacer lo que a mí me gusta. Ahora voy a hacer lo que mi Señor quiere. Dice la palabra de Dios, dice, busca primero mi reino y mi justicia. ¿Qué significa mi reino? Mi gobierno en tu vida. Que yo sea tu rey. Que yo sea el que te dé las órdenes y tú obedeces. ¿Sí? Dice, ¿y qué dice la promesa que es? Si lo hacemos, todas las demás cosas te vendrán como añadidura. Es decir, que las buenas cosas y las bendiciones nos vienen como añadidura ¿de qué? De la obediencia. ¿Sí? Aquí nos habla de una naturaleza vieja que ya quedó pasada, quedó muerta después de tomar mi cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo hace 38, más o menos, 38 años, que tomé la decisión, buena decisión, que hasta ahorita no me arrepiento, de seguir al Señor Jesús. Decidí negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguir adelante. Y lo reitero, no me arrepiento ni una pizca, porque Dios me ha traído muchas bendiciones. He tenido pruebas, sí, muchas, pero Dios me ha fortalecido y he salido de todas ellas, como dice la Escritura, ¿verdad? La mujer nueva tiene el privilegio de que Cristo mora en nuestro interior, es decir, el Espíritu Santo, como dice la Escritura, por haber oído que el Evangelio, la palabra de Jesús, y por haber creído, o sea, por practicarla, dice que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Es decir, ahora Cristo, el poder de Dios está en tu corazón, está en tu vida. Por eso Él nos ha dado una nueva vida. Esta palabra mora en el corazón significa que está Él en su propia casa. ¿Sí? Cuando tú le dices, Señor, yo quiero que entres a mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, le estás diciendo, Señor, ven y aquí está tu casa. ¿Sí? Eso significa morar. Vamos a ver 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? 17. Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, ¿qué es? Santo. Cuando tenemos conciencia de que de nuestro cuerpo es de Dios, porque Dios mora aquí, porque ya no es mío, ahora es de Dios, le pertenece, y siempre ha sido de Dios, pero nosotros nos descarriamos, ¿se acuerdan? Desde el paraíso, ¿se acuerdan que nos descarriamos? El Señor Jesús les dijo, ¿verdad? Dios les dijo que el día que comieran de ese fruto, ese día morirían. ¿A qué se refería con morir? La respuesta está en Apocalipsis 21:8. No se refiere a la muerte física, se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aquí no hay mentiritas piadosas, ¿qué dice? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? La separación de Dios con el ser humano, ¿verdad? Ese lugar no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero ahí va a parar también el que se rebela contra Dios. Lo creamos o no lo creamos, eso es una realidad. Y triste porque ya cuando estemos ahí ya no va a haber oportunidad, ¿verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal. Vamos a ser juzgados. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahí Dios establece su morada en cada una de esas mujeres y esos varones y esos niños que depositan su confianza en Jesús. El Espíritu Santo de Dios está vivo dentro de mí, ¿sí? Es la vida de Dios en mí. Cuando tenemos conciencia de esto, sabemos que no nos pertenecemos a nosotras. Ya no es lo que me gusta a mí, es lo que le agrada a Dios. Y lo hacemos con alegría, ¿verdad? Porque Él nos amó. Nos amó y nos lo demostró. ¿Cómo nos lo demostró? Viniendo a morir en la cruz. Yo merecía pagar ese precio y irme al infierno. Pero dice las Escrituras que Él descendió a los infiernos y al tercer día, ¿qué dice? Resucitó. Cuando resucitó, que resucitó con victoria, para darle victoria a todo aquel que ha creído en Jesús. Tenemos nosotros la salvación asegurada, si tu confianza y tu fe están puestas en Él. Y fe significa confianza plena en lo que Él dice. Si tenemos fe plena en lo que Él dice, ¿qué vamos a hacer? Obedecer, ¿verdad? Porque nadie le va a creer a un mentiroso. Y es lo único que Dios no tiene, Él no es mentiroso, Él siempre cumple con sus promesas y yo soy testiga, porque Él ha cumplido conmigo sus promesas. Y esto es lo que nos mueve a que amar al Señor, porque Él nos amó primero, Él se entregó totalmente y Él quiere que también nosotros nos entreguemos a Él totalmente, ¿verdad? Él es el que nos da la vida. Y solo así es que nosotros podemos manifestar la justicia de Dios verdadera. Como dice en Romanos 8:9, la Reina Valera, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Entonces hay evidencia, ¿verdad?, del que es verdaderamente hijo de Dios y hay evidencia del que no es hijo de Dios. Es decir, si el Espíritu de Dios no está en su casa, en aquel que ha confiado en Cristo Jesús, si no existe evidencia de su presencia por el fruto que produce el Espíritu Santo, según Gálatas 5:22 y 23, vamos a verlo.
es tiempo de que nos examinemos, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios ha dado dones, pero más que todo dice que el que tiene el Espíritu va a dar fruto. Y el fruto del Espíritu dice ahí, ¿cuál es? El primero, el amor. El amor que Dios nos demostró le costó a Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Él nos lo demostró como muriendo en la cruz. Ahora nosotros, ¿cómo podemos demostrar ese amor? A mi prójimo, porque a Dios, bueno, ya le correspondí ese amor cuando yo decidí ser cristiana. Decidí creerle a Dios. Decidí que la palabra de Dios es verdad. Decidí dejar todo mi pasado para seguir una vida nueva, diferente. Tuvo un costo. Cuando amamos a alguien también hay un costo. Cuando tienes un marido que es inconverso, vas a sufrir ¿qué? El costo. Para amar al Señor también hay un costo. ¿Cuál es ese costo? Ser obediente, ser rechazado y muchas cosas más, ¿verdad? Que tú ya sabes. El segundo dice que es gozo. Nuestro gozo no es que estemos diario jajaja, no. Tenemos sufrimientos, tenemos vicisitudes de la vida tremendas, ¿verdad? Pero este gozo está basado en las promesas, es lo que yo les decía. Cuando yo veía las situaciones difíciles en mi vida, porque yo les conté mi testimonio así un resumen. Pero llegó un día en que el Señor me dijo, mira, te voy a forjar tu carácter. Y yo decía, ¿qué es eso? Y un día, como mi hijo el más chico es soldador, estaba él con un marro y con un fierro caliente, ¿verdad? Lo sacó de lo caliente y luego lo puso en otro fierro y le daba de marrazos, pa. Y yo iba pasando por ahí, ni siquiera me había fijado. Pero me dice mi hijo, mire, venga mamá, venga, para que vea lo que yo hago. Y yo dije, ¿qué es, hijo? Me dice, esto se llama forja. Wow, me llamó la atención porque dije, caray, el Señor me dijo que iba a forjar mi carácter. Y luego le dije, así hijo, ¿cómo se trata eso? Porque ya me interesó. Dice, mire, primero lo meto al rojo vivo. Dije, Dios mío. Y luego después lo saco y lo pongo aquí y agarro el mazo y le doy para darle la figura que yo quiero. Dije, Dios mío, pues ayúdame, Señor. Dicho y hecho. Enseguidita se vinieron mis problemas, ¿sí? Para no hacerles el cuento largo, uno de mis hijos era drogadicto, etcétera, 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 y andaba súper mal. Ese que era soldador, ¿sí? Y me acordaba, cada vez que yo lo veía y todo lo que me hacía sufrir, yo decía, Señor, pero tú dices que estás forjando mi carácter, y tu palabra dice, ahí es que hay que sacar la palabra. Tu palabra dice, Señor, que seré salva yo y mi casa, y yo lo creo, Padre. Y te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer. No estoy viendo lo que está pasando ahorita, porque yo sé que todo esto es parte del proceso de forjar mi carácter. Y ahí está mi hijo, encaminado en las cosas de Dios. Todavía nos falta mucho que caminar, ¿verdad? Porque es un proceso. Es un proceso que se lleva tiempo. Pero a pesar de ese sufrimiento yo tenía gozo porque estaba basado en las promesas de Dios. Yo creía las promesas de Dios y Dios no me falló. Ahí está. El siguiente dice que es paz. La paz significa tener confianza plena en aquel que me puede ayudar. ¿Cómo no vas a tener paz si sabes que el poderoso está de tu lado y que Él no va a permitir nada que tú no puedas aguantar? Porque Él eso también nos dice, ¿verdad? Si sabe que vamos a aguantar más, ¿se acuerdan a Job? Sabía que iba a aguantar más. Entonces, ¿qué hizo? Probarlo más, porque quería que quedara como el oro puro. Le faltaba un poquito más, y por ese poquito más, Dios permitió esa presión, ese calor tan fuerte, para dejarlo limpio.
¿verdad? ¿Y tuvo que sufrir? Sí, y bien tremendo. Ustedes saben la historia de Job, ¿verdad? Le quitó ¿qué? Todo. Pero después, ¿qué pasó? Le dio de todo. Hasta el doble de lo que había tenido. Entonces, ¿vale la pena? Vale la pena. Si tenemos esa paz que es fruto del Espíritu, es porque tenemos esa confianza plena en que Dios es tan poderoso que Él me puede ayudar y que esto que estoy pasando no es nada, porque Dios tiene poder para ayudarme, ¿sí? Por eso tengo esa paz. Y luego, ¿qué sigue? Paciencia, paciencia. ¿Qué significa paciencia? Esto también es un fruto del Espíritu. Se refiere a la capacidad para soportar ataques infringidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritables o dolorosas. ¡Wow! Esto nos falta mucho, ¿verdad? Porque tantito nos hacen y luego nos crispamos. Pero dice Dios que este es un fruto también del Espíritu Santo, que los hijos de Dios debemos tener. Yo sé que no vamos a tenerlos todos, porque no vamos a llegar a esa perfección, ¿verdad? Pero Dios dice, estos son para que te cheques, para que te analices en dónde vas. Vas en el kinder, vas en la primaria, la secundaria, la prepa, o ya en la universidad, ¿verdad? Entonces, la paciencia, y el Señor habla mucho a los líderes espirituales acerca de la paciencia, a las mujeres nos habla mucho acerca de la paciencia. ¿Por qué creen que nos habla tanto de la paciencia? Porque es nuestro talón de Aquiles, ¿sí? Bien, dice la palabra de Dios en Efesios 4 del 1 al 2, hablando acerca de la paciencia. Dice, yo pues, presto en el Señor, les ruego que anden como es digno de su vocación, con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿Cómo tenemos que soportarnos? Con paciencia y amor. ¿Cómo tenemos que soportar a los hijos, al marido, para que crezcan? Con paciencia y con amor. O aquellas personas que nos agreden, aquellas personas que nos hacen daño, que nos irritan, ¿verdad? Porque hay personas que son bien irritables. Hoy quisiera uno ya. Pero no, dice el Señor, paciencia, soporta. Y luego dice benignidad. Vamos a ver de nuevo Gálatas 22, 5:22. Sigue benignidad. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Dice, es un interés sincero en los demás, que se refiere en tratarlo con amabilidad, tal como el Señor me trata a mí y a ti. ¿Cómo nos trata el Señor? Que dice, ay, eres una adúltera, tú quítate de aquí, sácate de aquí. No, ¿se acuerdan de aquella mujer adúltera? Y yo lo digo porque por mí, no lo digo por ustedes. ¿Sí? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Cuando aquellos fueron y la acusaron porque querían que Jesús cayera en la trampa de ellos, ¿verdad? La encontramos en adulterio. Ah, sí, pero el adulterio se necesitan dos, ¿sí o no? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Por qué nada más ella? Fueron y se la llevaron ahí. A ver, ¿qué dices tú? El Señor no dijo nada, ¿verdad? Empezó a escribir en la tierra. Y ya después les dijo, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Dijeron, ah, caray. Dice, desde el más chico hasta el más grande, tiraron su piedrita y la dejaron. ¿Y qué le dijo a la mujer? Tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. ¿Sí? Así nos dice el Señor, es tan dulce, tan amable, tan gentil, tan benigno, que nos trata con tanta amabilidad.
Pero nosotros, ¿cómo tratamos a los demás? Somos bien buenos para apuntar, para juzgar. Cuando que el Señor, ¿qué dice acerca de no juzgar? No juzgues para que no seas juzgado, porque así como tú mides al otro, así te van a medir a ti. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Y después sigue bondad. Habla de excelencia moral y espiritual. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Como Jesús, nuestro Señor, se sacrificó por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para darnos un ejemplo y a dar ejemplo a todos los que nos rodean. En Gálatas 6:10 dice, así que cada vez que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿qué dice? A los de la familia de la fe. Mayormente a los que creen en Cristo, ¿verdad? Entonces, hagamos el bien cada vez que Dios nos dé esa oportunidad. Cuando alguien te agrede, Dios te está dando la oportunidad para que tú hagas el bien, para que yo haga el bien. Nos da esa oportunidad, pero ¿cómo le vamos a responder al Señor? ¿O cómo le respondemos? ¿Sí? El siguiente es fe. Gálatas 5:23, ok. Amor, paz, benignidad, paciencia, bondad y fe. Fe. La fe se traduce por fidelidad. Se refiere a conducirnos como una persona leal y digna de confianza. Dios es fiel. Él es digno de confianza, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos iguales, que le seamos fiel a Él, fiel a los esposos, fiel a los hijos, que seamos dignos de confianza. A lo mejor tu esposo te ha confiado algo y al rato ya andas divulgándolo por todas partes. ¿Dónde está la fidelidad? El Señor quiere que seamos inteligentes, sabias, entendidas. ¿Y cómo vamos a adquirir todo esto? A través de la palabra. Aquí es donde nos hace el Señor sabias, ¿verdad? Y luego habla, en Apocalipsis 2:10 le dice Dios a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo tenemos que serle fiel a Dios? Hasta la muerte. Esa fidelidad tiene que ser hasta la muerte. ¿Se acuerdan sus discípulos? Hasta la muerte. Jesús hasta la muerte. Fue fiel a Dios, ¿verdad? Dice que Cristo se sometió completamente para hacer la voluntad de su Padre. Así también nosotras debemos de someternos completamente para hacer la voluntad de nuestro Padre. Él es nuestro ejemplo a seguir, Jesús. El otro fruto dice que es la templanza. ¿Sí, verdad? Mansedumbre, perdón. La mansedumbre es para que tú puedas soportar las ofensas y que no respondas con agresión. Eso es mansedumbre, ¿verdad? Ahora sí que como decían el programa del Chavo, que lo agredían y le decían, sí, así también nosotros, ¿verdad? Que no llegue al corazón, son palabras, ¿verdad? Que no lleguen a nuestro corazón, porque si nosotros tomamos la decisión de vivir o gozosas o amargadas, y Dios no quiere que nos amarguemos, porque la amargura, ¿qué trae? Amarga a todos los que te rodean, y Dios no quiere que vivamos así. Por eso dice que debe de estar nuestro gozo, y si tenemos la confianza que Dios es poderoso para ayudarme, no tengo por qué estar triste. Pero a veces oramos, ¿verdad? Y decimos, Señor, mira que estoy sufriendo así. Y luego te levantas y sigues allá, agarras tu carga otra vez y te la llevas. Y luego vienes otra vez y, Señor, por favor, ayúdame, y te llevas otra vez la carga. No, dice el Señor, ya déjamela pues. ¿Te la sigues llevando? ¿Cómo quieres que te ayude? Entonces,
tenemos que esperar en el Señor, confiar en el Señor plenamente. Ok, y luego, para que así como dice la Escritura, seamos fieles hasta la muerte si es necesario. Que Dios no va a permitir, ¿verdad?, la muerte si Él no quiere. Él dice que Él sabe hasta dónde vamos a aguantar. Él nos conoce y tampoco es un Dios que dice, ay, te voy a destruir. No, si Él lo que quiere es levantarnos, no quiere destruirnos, ¿verdad? Bien, el siguiente dice es templanza. Primera de Corintios 9, 24 y 27, vamos a ver lo que dice. Dice así: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, decía Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo cuando dice golpeo mi cuerpo? De ahí se agarran muchos, ¿verdad?, para azotar el cuerpo, para la, ¿cómo se llama? Eso, flagelación, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo que muere a su yo para que viva Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que yo quiero hacer, pues ya no lo hago porque no quiero hacerlo, porque sé que eso va a ofender a Dios. Golpeo mi cuerpo, quiere decir estoy sufriendo, ¿sí? Porque Él sufrió de muchas maneras. Sufrió porque primera, pues ahora sí que Él antes era religioso, tenía mucho fama, ¿verdad? Y ahora no, ahora el que perseguía a la iglesia ahora era perseguido. Entonces golpeaba su cuerpo, pero no físicamente, sino que estaba negándose a sí mismo, tomando la cruz de Cristo y seguirlo. A eso se refiere, ¿sí? Y tenía esa templanza, ¿verdad? De que no respondía como hubiera querido, ¿verdad? Cuando lo azotaban, como a Jesús, lo azotaban y no maldecía a aquellos que lo azotaron. Entonces, dice el Señor, hay que luchar como el atleta. Dice ellos, era para una corona, en aquel tiempo dice que era una corona de olivo. ¿Qué tanto les podía durar esa corona? Ni siquiera de oro era. Aquí se trataba de la fama, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo, si estos lo hacían por eso, pues ahora nosotros que tenemos grandes esperanzas, ¿verdad? Y de que hacemos la voluntad de Dios. El Señor nos dice, al que venciere, se refiere al que continúe siendo cristiano hasta el final, ¿sí? Pase lo que pase. Y yo recuerdo el pasaje, porque muchas personas dicen que el ser cristiano es porque te va a ir súper requete bien y te van a dar de todo, Dios. Mentira, Dios no dijo eso, ¿sí? Y yo nada más veo el pasaje, por ejemplo, de el pobre Lázaro, leproso, y el rico, ¿verdad? El rico se murió y el pobre también, y el pobre que se murió estaba hasta leproso, iba a comer de las migajas de aquel rico, pero su confianza estaba ¿quién? Puesta en Dios. Y eso es lo que tenemos que, ese es un verdadero cristiano, en las buenas y en las malas, como decía Job, ¿verdad? ¿Acaso nada más en las buenas voy a recibir nada más lo bueno de Dios? No, también lo malo, que entre comillas para mí manera de pensar es malo, pero Dios está formando mi carácter para que nos parezcamos más a Jesús. Imagínense este mundo lleno de personas así,
sería otra cosa. No habría maldad, no habría tantas cosas tan perversas que hemos visto. No sé si han visto las noticias, pero puras matazones. A un pobre jovencito se metieron a su casa y la mataron dormida. Una niña de 14 años. Unos fulanos que llegaron, atropellaron, se metieron y la mataron. Niños violados desde chiquitos, 2, 3 años y violados. ¿Pero por qué pasa esto? Porque, como dice la Escritura, como ovejas sin pastor, cada quien agarró por su camino. Cada quien hizo lo que le dio la gana y ese es el resultado de ahorita, porque se han olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios y por eso nos pasan cosas tan difíciles y tan duras, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos personas diferentes, quiere que seamos templados, ¿verdad? Esta palabra templanza, que es el siguiente del fruto del Espíritu, dice que es una moderación de la temperatura, es decir, autocontrol, abstinencia, y también dice perdón. ¿Por qué el Señor nos diría, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. ¿Por qué creen? Pues porque somos bien impacientes y somos bien intolerantes y no tenemos esa templanza. Pero hoy estamos analizando lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:30. Vamos a ver la introducción, lenguaje actual. Con esto termino. ¿Qué dice? Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia o la Escritura, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor, porque de nosotros nada bueno sale, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ser sabia? La que es sabia dice que está unida a Cristo. ¿Y qué quiere decir estar unido con Cristo? Significa obedecerle y hacer su voluntad. No mi voluntad, sino tener ese anhelo, ¿verdad?, de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, es momento de reflexionar, es momento de pensar qué tanto he crecido espiritualmente. Todavía tengo muchas cosas que nos faltan, sí, tenemos todavía muchas cosas que nos faltan, pero si tenemos, aunque sea una de esas que nombramos, tienes el Espíritu de Dios. Y el Señor te va a seguir ayudando, pero tienes que ser como el oro, manejable, dócil, para cuando el Espíritu Santo te diga, tú estés lista para responderle a Dios, porque es una forma de responderle a Dios. Vamos a orar, hermanas. Yo no sé si tú has recibido en realidad a Cristo en tu corazón o solamente has venido a la iglesia porque te gusta o porque has oído. Pero hoy es el día, dice el Señor, hoy es el día de salvación. No dejes pasar otro día porque no sabes si vamos a amanecer mañana. Hoy es el día. El Señor quiere, como ese rey que dejó su palacio para venir y conquistarte, dice el Señor que Él te ama. Y Él desea en su corazón de que seas uno con Él. Él desea que tú le permitas morar en su corazón, en tu corazón. Él quiere, Él anhela porque Él no quiere que te pierdas. Él quiere que vivas una vida plena, una vida nueva, una vida diferente, llena de gozo, llena de alegría, de paz, de fidelidad, de amor. Ahora es el tiempo. Y si no has sido tan dócil al Espíritu Santo, es tiempo de reflexionar, es tiempo que tomes la decisión, porque Dios te dice, yo te dejo que tú decidas, tú decides lo que tú quieres. Si tú decides el bien, te va a ir bien, tú decides el mal, te va a ir mal, pero tú decides. Dios no es un Dios autoritario que nos hace a la fuerza, no, Él dice, si tú quieres, si tú crees
que tengo poder para ayudarte, yo te voy a ayudar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus misericordias. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanas, Señor, las que han estado creciendo espiritualmente, síguelas bendiciendo y que ese fruto de tu Santo Espíritu, Señor, podamos reflejarlo a la humanidad, porque está falta de todas estas cosas, Señor, está tan carente, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a estas hermanitas que vinieron el día de hoy para escuchar tu palabra. Señor, yo sé que son sabias porque tú nos has hecho sabias, Señor, porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que podamos ser esa luz que dice tu palabra, para que podamos alumbrar, Señor, a esta tierra, para que podamos compartirle a las demás personas, para que vengan y puedan gozar de tu hermosa presencia. Señor, yo sé que tú eres fiel, porque tú, Señor, me has bendecido a mí en lo personal grandemente y yo puedo declararlo, porque así es, Padre. Yo te pido que tú les bendigas a mis hermanas, que tengan esa seguridad de ellas, Señor, de que tú eres fiel, que tú eres poderoso para sacarlas de cualquier situación, para ayudarlas, para que caminen en tus caminos, para que sean sabias y entendidas de cuál es tu voluntad. Que bendigas esos matrimonios, Señor, que jamás los separe el enemigo, Padre. Tu obra, Señor, de una manera especial en cada una de ellas. Tú conoces, Señor, su situación de cada una de ellas, sus sufrimientos, sus dolores, sus humillaciones tal vez por causa de tu nombre. Pero sé que tú eres poderoso, Señor, y sé que tú, Señor, estás tomando el control de todas las cosas. Gracias te doy, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es para siempre, mi Señor. Bendice, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanas, Señor, sus hogares, sus familias, sus esposos, sus varones. Tráelos a tus pies, a los que no han venido. Te rogamos por ellos, por sus hijos, Señor, sus nietos. Tenemos muchas familiares, Padre, que necesitamos que ellos vengan a tus pies. Tu obra, Padre, como tú lo sabes hacer, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.